en el chat. Bueno, no pasa nada. Ah, acá está. Sol Morales. Hola, profe. ¿Qué tal? Vamos a empezar contigo ya que sos la cabeza, ¿verdad? Vamos a hablar sobre principios generales en microbiología. Nosotros habíamos hablado de la clasificación de los microorganismos infecciosos por grupo de riesgo, ¿te acordás? Un poco, profe. Y bueno, y ahí yo les pedí a cada uno que descarguen las clases, yo ya les subí todos a ustedes y era para repasar para lo que sería el examen, ¿te acordás? Sí, profe. ¿Cuáles son esas clasificaciones? ¿En cuánto se divide la clasificación de los microorganismos infecciosos por grupo de riesgos? En 4 grupos. En 4 grupos. Grupo de riesgo 1, 2, 3 y 4. El grupo de riesgo 1, ¿en qué clasificación? O sea, ¿quiénes se encuentran en riesgo y cuánto sería a nivel poblacional ese riesgo? Jazmín. El grupo 1, si mal no recuerdo, profe, es el riesgo individual y Sí, riesgo poblacional escaso o nulo en personas es sanas. nulo. Muy bien, personas sanas estamos hablando, ¿verdad? O sea que puede causar enfermedades prácticamente asintomáticas en personas sanas o inclusive puede dar una pequeña, qué sé yo, pequeños síntomas que pasan, ¿verdad? Espontáneamente. El grupo de riesgo 2, Jazmín. ¿Será, profe, el riesgo individual moderado o riesgo poblacional bajo todavía? Sí. ¿Y quiénes actuaban ya? ¿Qué microorganismos actuaban en esa población, en ese riesgo, perdón? Los estafilococos, profe, Salmonella entérica. Sí, muy bien. Y si, por ejemplo, en ese microorganismo, en ese riesgo 2, ya había una afectación de microorganismos, estamos hablando de estafilococos, Salmonella, Neisseria, ¿cómo era en el riesgo 1? ¿Qué microorganismo? Eh, Staphylococcus epidermis, profe. ¿Qué es Y parte de nuestra microbiota normal. flora normal? Y después también está la Escherichia coli, ¿verdad? Pero la Escherichia coli se puede volver patógena. Es la Escherichia coli en quiénes, por ejemplo, causa más afectación. O sea, ¿qué tipo de enfermedad nos puede dar la Escherichia coli? ¿Mm? ¿Eh? ¿Qué, Laura? Infecciones, profe, urinarias. Urinaria. Muy bien. Primero está la prótesis, después decíamos que uno de los más frecuentes también es la Escherichia coli. Muy bien, Jazmín. Y el grupo de riesgo 3, Paula García. He visto que habló Paula. ¿Qué grupo de riesgo es? Riesgo individual elevado y riesgo poblacional bajo. Muy bien. ¿Existen medidas preventivas o no en ese riesgo? Sí, profe. Existe. ¿Y en la 4 existía? No. Muy bien. ¿Qué microorganismo nosotros podemos encontrar en el grupo de riesgo 3? Hepatitis B y C o VIH. Muy Eh, bien. ¿Y en la 4? Ébola, viruela y fiebre hemorrágica. Muy bien. ¿Y el grupo de riesgo 4 en qué clasificación nosotros encontramos? Riesgo individual y población elevada.
O sea, si yo le digo a ustedes, cita los 4 grupos de riesgo, entonces, grupo de riesgo 1 es un riesgo nulo o escaso, grupo de riesgo 2 era, Individual moderado, poblacional bajo. muy bien, el 3 Individual elevado y riesgo poblacional bajo. y el 4. Riesgo individual y poblacional elevado. Así quiero que estudien y quiero que estudien los microorganismos que se ven involucrados y también quiero que estudien microorganismos que se ven relacionados, cómo se clasifica y qué era otra cosa. Y nada más, eso nomás, esas 2 cosas. Bueno, continuando ahora, hay una tabla de resumen de los niveles de control según el grupo de riesgo, si nos vamos un poquito más atrás, en el cual hay un esquema, así una imagen, digamos, no sé si están ahí en su computadora, donde nosotros, por ejemplo, hablamos otra vez de los niveles de bioseguridad, bueno, el tipo de microorganismo que ya dijimos. También lo importante que quiero que sepan es los equipos de protección personal, ¿verdad? Si nosotros hablamos de grupo de riesgo, nosotros en cuanto al equipo de protección personal, podemos utilizar bata, guantes, ¿se acuerdan? ¿Por qué no un lavado de mano también antes, verdad? Y el 2 era, estoy Ya hablando era de... Ajá. protector ocular y eso, profe. Sí, también no te olvides que siempre pone también, o sea, pongan si es que sale cita, bata, guantes, protector ocular. ¿Para qué el protector ocular? ¿Para qué nos sirve a nosotros el protector ocular? Para protegernos de qué, por ejemplo, sería. Por si haya salpicadura. Y si es que, por ejemplo, me pongo tapaboca, Quedaría descubierto igual los ojos. en tapaboca, no, no, parece que no. Si yo, por ejemplo, ¿para qué yo utilizo tapaboca en el laboratorio? Estamos hablando en el grupo de riesgo 3 o mascarilla, digamos. Para no contaminar, profe. No, Para que no ingrese Para nada evitar el corporal. Para contagio por las vías respiratorias. inhalar. exactamente. Para inhalar, porque a veces las partículas, qué sé yo, se cae algo y de las esporas, ¿verdad? Inhalamos. Para eso es la mascarilla. Todo esto es para algo. La bata, ¿para qué es? Si, por ejemplo, hay algo ácido, ¿verdad? Es para, o por ejemplo, que si yo estamos ahí con sangre, si eso nos salpican, eso nos protege, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué tenemos que usar bata mangas largas? Vamos a suponer que tenemos una herida en el brazo, ¿verdad? En teoría, ahora nos protege eso nos protege nuestra bata. El guante, ¿para qué, por ejemplo, verdad? Para no exponernos para no exponer nuestra piel, nuestras manos, porque tocamos nosotros los productos, digamos, ¿verdad? Los químicos. Si yo uso, todo tiene una respuesta. Si uso protector ocular, ¿para qué sería? Para la salpicadura. Si uso mascarilla, ¿para qué sería? Para no inhalar las partículas, ¿verdad? O por lo menos inhalar lo menos posible. Es así, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y así quiero que estudien, por favor, ¿sí? Sí, profe. Bueno. No sé si y saqué este. Yo estoy mirando también para hacer las preguntas, para acordarme del examen que se preparó, pero no recuerdo si puse esto. Espera un momentito.
Acá, bueno, siguiendo más abajo dice, los países o regiones deberán elaborar una clasificación nacional o regional de los microorganismos en grupos de riesgo, teniendo en cuenta los siguientes factores. ¿Cuáles son los siguientes factores que nosotros debemos de tener en cuenta? Patogenicidad. Sí, la patogenicidad del microorganismo, ¿verdad? Posterior a eso, Modo de transmisión, profe. modo de transmisión después, La gama de las personas, de los huéspedes del microorganismo. en realidad es la patogenia del microorganismo, o sea, lo que puede causar en nosotros el microorganismo, cómo se puede transmitir, la disponibilidad de las medidas preventivas y la disponibilidad de los tratamientos eficaces. Esos son, ¿sí? Porque cuando hablamos de medidas preventivas, nos referimos a lo que serían las vacunas, ¿no? Las vacunas. Después otra cosa, aparte de las vacunas, si yo por ejemplo digo, no sé, citar la disponibilidad de las medidas preventivas eficaces, ¿cuáles serían? Vacuna, después, algo que sí o sí tenemos que hacer, Tomar medicamentos, pues. medidas de higiene y lucha contra el reservorio de animales y artrópodos. Y la disponibilidad de los tratamientos es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, ante antimicrobianos, antivíricos, quimioterapia. Así tienen que estudiar, ¿sí? Eso es en cuanto a principios generales en microbiología. Quedó claro, ¿verdad? Es muy poca cosa lo que podemos preguntar, pero importante. ¿Está? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hablar de bioseguridad. Si yo, por ejemplo, les digo que ustedes entienden por riesgo en bioseguridad, con su palabra igual no importa. Jesús, Laura García, les aviso que yo les llamo a ustedes no me responden, pero a la hora de la presencia no me digan que están presentes tampoco, porque si no es medio que no soy estúpida. No sé si quieren hacer este repaso o dejamos hasta acá. Queremos, profe. No puede ser que cuando yo sé que ustedes están conectados y después se les llama y se callan, por lo menos digan no sé o algo así, pero tampoco. Riesgo de bioseguridad, preguntaste, profe, ¿verdad? Sí, ¿qué entendés por eso? Y sería el riesgo que tiene el personal de salud a realizar eh, no sé, las prácticas o, ay, no sé cómo te voy a decir, profe. Manipulaciones, profe. Sí, es la exposición en situaciones de peligro, ¿verdad? Sí, no solamente, ¿se acuerdan que yo les había dicho que no solamente esto ocurre en el laboratorio, sino también, ¿verdad? Nosotros estando con un paciente contaminado, ¿se acuerdan que yo les había dicho cuando es contaminado, cuando pacientes tienen, por ejemplo,
microorganismos multiresistentes, nosotros debemos de protegernos, ¿se acuerdan? Bueno, pero yo les había puesto en la diapositiva que es la probabilidad que tiene un individuo de generar o desarrollar efectos adversos a la salud, ¿verdad? Bajo condiciones de una exposición a situaciones de peligro, ¿verdad? Eso es definiendo, pero a mí me interesa que ustedes entiendan lo que quiere decir riesgo, cómo definir riesgo, ¿verdad? Y si hablamos de bioseguridad, ¿qué entendemos? Y no serían las Las medidas. medidas, profe. Sí. ¿Eh? Las medidas que tomamos ante un riesgo en el trabajo y la salud, por ejemplo. Exactamente. Pero no, una vez más, no solamente estamos hablando de, de, de a nivel laboratorial, ¿verdad? Sino esto es en todas las especialidades. Son como normas y protocolos que hay que seguir sí o sí. Exactamente, sí, así que nosotros, aunque parezca así, disculpen el término medio estúpido, son cosas que si es que nosotros tomamos a la ligera, nos puede después pasar la factura, ¿verdad? Si es una persona, por ejemplo, que está contaminada y yo me voy y entro como si nada, me puedo ligar eso, ¿verdad? Justo ocurre un caso de para que entiendan nada más, ocurre un caso de un licenciado que hace como 2 semanas que está luchando por su vida, digamos, que porque en realidad es así, que cuando estaba saliendo de la guardia lo atropellaron en moto y obviamente echó bolsa, se lo operó de la cabeza, desastre, pero lastimosamente ahora tiene un microorganismo multiresistente que no sé si habrán escuchado ya que se llama KPC. ¿Y eso por qué? Porque le contaminaron, ¿entienden? Porque él estaba sano. Y esas cosas, por ejemplo, uno se liga si, qué sé yo, Pero un eso enfermero. le contaminaron durante la cirugía o ya tenía No, no, antes. no, ya en sala. ¿Y eso por qué? Porque uno no toma las medidas necesarias para tocarle a un paciente. Se va, le toca a un paciente o sea, se va, le toca a un paciente, después se va, le toca a otro paciente, le toca, y así sucesivamente. Por eso lo que es importante cuando nosotros vemos a un paciente, más todavía los que están delicados, debemos de tener las medidas, o sea, debemos de saber las medidas necesarias, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en estos tipos de pacientes, ¿entendés? No es que, por ejemplo, yo me pongo un guante, le toco a un paciente y con ese mismo guante me voy y le toco a otro paciente. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, y totalmente perjudicado ahora el licenciado. ¿Entienden, verdad? Bueno, nosotros habíamos hablado también en bioseguridad, sobre la clasificación de los riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos riesgos hablando en bioseguridad, ya no en principios generales? Riesgos físicos, químicos y biológicos, profe. Si nosotros hablamos de riesgo físico, ¿a qué nos referimos? Jesús. En los riesgos que pueden ocasionar en el cuerpo, profe, por ejemplo, las quemaduras. ¿Sí? ¿Y químicos? Y los químicos son cuando manejamos sustancias, profe. Sí, está bien hablando entre... Sí, está bien, ¿cómo entendés? ¿Y ambiental? También. Y digamos, si es biológico, ¿de qué hablamos? Cuando atendemos a pacientes infectados, por ejemplo, profe. Sí, ¿de qué estamos hablando más o menos?
y puede ser infectados con algún virus que puede, Muy bien. Virus, bacterias, bacterias, hongos, ¿verdad? hongos. Sí, Muy pues. bien. Eso me gusta ya lo. Si nosotros describimos características de riesgo físico, ¿en cuánto podemos dividir? Clasificar, digamos. Nosotros hablamos de los riesgos físicos, ¿verdad? Como definición. Pero nosotros, ¿cómo podemos clasificar el riesgo físico? ¿En? Eléctrico y riesgo de incendio, ¿verdad? Sí, profe. Con ustedes ya queda lo que es definir y todo eso. Y el riesgo físico, químico, perdón. Nosotros, ¿cómo podemos clasificar? No Casmin. recuerdo. No Una recuerdo. vez, Justo estaba pensando. ¿Eh? una vez mediante las etiquetas de los productos. Eh, sí, pero hay un grado, ahí se clasifica en un grado de información. No sé si ustedes me están siguiendo con la diapositiva, pero hay un grado de información, la existencia o no de programas de gestión químicos y la disponibilidad de los recursos. Y el riesgo biológico que ustedes ya clasificaron, virus, bacteria, hongo y parásito, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, citan las normas universales de bioseguridad en los laboratorios, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué se debe tener en cuenta? Jorge, El uso de guardapolvos. Y hay unas normas ahí en la diapositiva. La correcta realización de las técnicas de laboratorio, pues. Les voy a ayudar un poquitito, después ustedes me van a decir el resto. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes citar las normas universales, muchísimo hay eso, citar las normas universales de bioseguridad en los laboratorios. Por ejemplo, debemos de tener en cuenta el acceso limitado al laboratorio, porque obviamente en el laboratorio no puede entrar 15, 20, 30 personas, ¿verdad? Después, algo muy importante, no se debe beber, no se debe comer, no se debe fumar, no se debe manipular lentes de contacto ni aplicarse cosméticos dentro del laboratorio. Nosotros ya habíamos hablado ya de esto, no sé si se acuerdan. Por ejemplo, no pipetear con la boca. Ya saben más o menos qué diapositiva, ¿verdad? No oler no, reactivos y materiales. Después, ¿qué más? ¿Qué más, Jorge? Keila, La profe, ¿qué más? Estás callada, Keila. profe, estoy con un pariente hospitalizado. Bueno,
¿Qué más? No pretende, ¿verdad? Que yo le diga todo a ustedes, ¿verdad? ¿Están ahí o no están ahí? Sí, profe, yo no recuerdo nomás qué más era. Montones de cosas, hijas mías. Por eso les dije que descarguen las clases. Miren que ahí, bueno, ya no les ayuda más. Bueno, hay otra manera, se encuentra también ahí en bioseguridad, que hay otras maneras que describe la clasificación de los microorganismos. Ustedes ya dijeron ya, pero se puede decir de otra, preguntar de otra manera. El grupo de riesgo 1, ¿qué microorganismos era que nosotros podíamos encontrar? Grupo de riesgo 1. Por ejemplo, si yo le pregunto, describe eh, la clasificación de los microorganismos infecciosos por grupo de riesgo y le pongo grupo de riesgo 1, ¿qué microorganismos se ha encontrado? Escherichia coli y Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis. Sí, eso era. Y después el 2, Staphylococcus aureus, Salmonella y Neisseria gonorrhea. Ah, por cierto, a la hora de escribir deben de escribir bien. ¿Sí? ¿Qué pasa, profe, si por ahí te olvidas de poner mayúscula? Le voy a pasar un ejemplo en el chat de cómo, por ejemplo, deben de escribir. Ahí les va. Así se escribe. No sé si ven. Sí, profe. Bueno, ¿por qué yo les preparo de esta manera? Porque así rendimos con la profe. No es selección múltiple con la profe. O sea, no deben de estudiar así con lo menos de nuestra parte. Bueno, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes citar las indicaciones para la higiene de manos, ¿cómo debería de ser? Ahí en la diapositiva también. O describe las indicaciones para la higiene de manos. ¿Cuándo lavarnos la mano? Antes y después de tener contacto con el paciente, pues. Eso tenés que poner, Iván. Después otro si te pongo cita 4 o cita 5. Uno Antes ya de dijiste, realizar cualquier procedimiento invasivo o invasivo. quirúrgico. Después, Y después de contacto con objetos inanimados. sí, y algo ahí importante que se te pasó, siempre que pase un área contaminada a otra limpia en el mismo paciente. Eso es lo que dijimos recién con un ejemplo que le puse del licenciado. Y otro, importante, Y después quitarse los guantes. sí, muchas veces creemos que al quitarnos nuestro guante ya está todo bien, pero no, en realidad es antes de ponernos el guante hay que lavarnos nuestras manos y después también, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de esterilización
desinfección y antisexia. Si yo, por ejemplo, les digo, ¿qué es limpieza? ¿Qué es limpieza para ustedes? ¿Cómo ustedes definirían? Desinfección. No. Libre Deshacerse de. de algo. ¿Qué? ¿Qué es la Que, limpieza? que esté libre de virus, bacterias y hongos. Bueno, puede ser. Si hablamos de eso, estamos hablando de esterilización, Laura. Tienen que tener cuidado en lo que pongan. Ustedes tienen la definición ahí. Consiste en la Ustedes tienen que... eliminación de materia orgánica e inorgánica. Sí, consiste en la eliminación de materia orgánica e inorgánica. Pero ¿qué dice más adelante Samuel? De los objetos y superficies mediante el uso de agua y detergente. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, si nosotros decimos eliminación de virus, bacterias y hongos, ¿de qué estamos hablando? Esterilización, profe. Esterilización. Entonces tienen que tener cuidado porque eso, por ejemplo, va a estar mal, ¿entienden? Tienen que tener cuidado en lo que pongan. Entonces la limpieza es el primer paso, ¿verdad? Para tener éxito contra la lucha de infecciones nosocomiales. ¿Y qué es? Consiste en la eliminación de materia orgánica e inorgánica de los objetos y superficie mediante solamente el uso de agua y detergente, ¿sí? Y después nosotros clasificamos otra vez desinfección, esterilización, antisexia. Si nosotros hablamos de desinfección, yo le digo clasificación de desinfección. ¿En cuánto se clasifica? En tres, profe. ¿Cuáles son, Imam? Nivel bajo, nivel intermedio y nivel alto. Eso tenés que poner. Bueno, ¿y qué es la esterilización? Es el uso de... Procedimientos o productos químicos, dice, profe. Sí, pero después de todas las formas microbianas, ¿sí? Y si yo les digo a ustedes que es antisexia, El uso de productos químicos para la piel. sobre la piel u otro tejido vivo que tienen que poner todo, ¿sí? Bueno, quiero que sepan definición de esterilización, desinfección, antisexia, germicida y esporicida. Quiero que sepan la clasificación de la desinfección que ya dijo Iván, bajo, intermedio y alto, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les pongo cita las condiciones que afectan la cinética de destrucción, por ejemplo, de un microorganismo, ¿cuál sería? Temperatura no sería. Concentración de la gente, profe. Concentración la gente. Después otro, Iván. Eh, Temperatura está bien, tiempo Jazmín. Después, de, tiempo de exposición, muy bien. pH del medio ¿Sí? y presencia de materiales extraños. Cita las condiciones, cita 7 condiciones que afectan la cinética de destrucción. Concentración del agente, tiempo de exposición, pH del medio, temperatura, presencia de material extraño. Después, Número inicial de la población. y Resistencia propia del microorganismo. así tienen que poner.
A ver un poco. Si yo les pongo, ¿cuáles son los métodos de esterilización? Vapor a presión no sería problema. Y eso. Sí, o sea, voy a estar diciendo ya. Por ejemplo, métodos de esterilización son esterilización físico, después. Y químico. De No. vapor a gas Sí, y después. y esterilizantes químicos. Muy bien. Y si yo te digo otra vez, cita los esterilizantes físicos es vapor a presión, que dijo uno de sus compañeros después, Filtración, Filtración. radiación ultravioleta. ionizante y de radiofrecuencia. Hay muchísimas formas de preguntar este cuadro. Y después esterilización por vapor a gas, cita. Óxido etileno, vapor de Formaldehído, peróxido de hidrógeno también. sí. Y esterilización de químico, ácido peracético, Y Glutaración. glutarato. así quiero que estudien. Por favor, ¿sí? Ahí hay muchísimo para preguntar. Hay mecanismos de acción. Y yo le digo, cita las características de los mecanismos de acción. Está calor, después, Calor húmedo. sí, y calor, Calor húmedo a presión también. Calor muy seco. bien, muy bien. Ese vamos a citar más, profe. Así mismo, Iván. Bueno, profe. Después, ¿qué más era? Obviamente que se habla mucho ahí de, bueno, hablamos sobre calor húmedo, calor seco, pero eso se divide, otra vez, acuérdense de la incineración, que ya es la última instancia. Después están los mecheros. Un poco explica diferencia. Se puede preguntar también de otra manera sobre la desinfección. Por ejemplo, si yo les pongo, explica la diferencia entre desinfectantes de alto nivel, de medio nivel y bajo nivel. Así ya les digo como tarea. Si yo les pregunto de otra manera, ¿cómo seleccionar los desinfectantes? Sería así como dijiste, profe. ¿Cómo, Jazmín? Y por nivel alto, medio y bajo. Sí, se puede preguntar de otra manera también, ¿sí? Bueno, ¿Preguntaste algo, profe? ¿O yo no, no no, no, pregunté? estoy mirando nomás, hay muchísimas preguntas, pero ya es suficiente. Profe, Yo tengo, de cuántas preguntas sería el examen? ahí yo le envié unas cuantas a la profe y ella va a clasificar. A ver un poco.
Vamos a ver, espera, por lo general suelen ser, espérate, voy a decirte bien. Espérame que un ratito. Profe, historia también tenemos que estudiar. Historia, no. Principios, espera que unos cuantos hay. 10. Yo le pasé como 30 preguntas a la profe, pero obviamente ella clasifica otra vez. Espera que no estoy encontrando. Espérame un ratito. Diez preguntas por ahí son, para mucha información. Pero la profe hace valer 2 puntos y eso en su preguntas. Tienen, una vez más, vuelvo a repetir, la forma de estudiar con nosotros, con la profe, con nosotros, perdón, es diferente. Son cita, son falso y verdadero, ¿sí? No son selección múltiple. Ahí, lo que quiero decir es que de diferente manera se estudia. Completo, a ver, profe. Completa. Ve. Mira, así cuando estudiamos selección múltiple es diferente. Eso ustedes antes ya pillaron ya luego. Y cuando es falso, verdadero, es diferente. Para que no les sorprenda. Bueno, no sé dónde se fue mi cuestionario de métodos de... Espérenme que es de métodos de diagnóstico. Esperen, acá está. Acá está. Bueno, muestra bacteriológica ya va a entrar ya para el segundo parcial, ¿sí? Bueno, y por último vamos a hablar sobre los métodos de diagnóstico. ¿Qué ustedes entienden por método de diagnóstico? ¿Y no sería, profe, el estudio o algún procedimiento para saber la presencia de un agente infeccioso? Sí, muy bien. ¿Entendés? Entonces lo que quiere decir es, consiste, ¿verdad?, en llegar al diagnóstico del agente etiológico, ¿verdad? ¿Qué era etiología? Era agente causal de la enfermedad, ¿sí? ¿Los métodos de diagnóstico para qué sirven? ¿Para qué ramas, por ejemplo? En microbiología. ¿Para qué sirven, dijiste, profe? Sí, los métodos diagnósticos
¿Para qué rama? O sea, ¿para qué nos sirven los métodos diagnósticos? ¿Para qué microorganismos es empleado los métodos de diagnóstico? Bacterias, profe. Después, Virus, hongos. Hongos, y parásitos. muy bien. Si yo les digo, ¿en cuánto se dividen los métodos de diagnóstico? En dos, profe. ¿Cuáles? Directo e indirecto. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Los directos se pueden demostrar en cualquier etapa morfológica. Sí, Bárbara. ¿Y los indirectos? Se estudian las relaciones que produce el organismo afectado. O sea, Sí. Si yo, por ejemplo, digo, clasifica, o más, no clasifica, cita los métodos de diagnóstico directo. ¿Cuáles son? macroscópicos, microscópicos, cultivos, inoculaciones Sí. y Es patológicos. muy bien. ¿Y Estudio al indirecto? histopatológico. Sí, y al indirecto solamente se clasifican dos. Inespecífico. Específicos e Y inespecíficos. específico. Y si yo, por ejemplo, le digo, ¿qué es macroscópico? ¿Qué es el método de diagnóstico macroscópico? Es Un método de diagnóstico directo, profe. sí, pero Eso que se utiliza nosotros solo podemos ver. para vermes, adultos y artrópodos. Muy bien, muy bien. Y el microscopio es lo que nosotros vemos a través del microscopio, obviamente. Ahora, que es lo que nosotros no podemos ver a simple vista y utilizamos, por ejemplo, químicos frescos, coloreados y eso que ayudan para que nosotros podamos ver en el microscopio. Después están los cultivos también, que se usan en bacterias y hongos, ¿verdad? ¿Y los estudios histopatológicos para qué sirven? Los que son para biopsia, eso no era Biopsia después, función, punción función, o necropsia. necrosis. Si nosotros decimos método de diagnóstico indirecto, inespecífico, ¿de qué estamos hablando? Hemograma, por ejemplo. Muy bien. De los análisis clínicos. Después tenemos otra vez, si hablamos de examen directo, se clasifica otra vez examen directo en fresco, que ya ustedes van a profundizar en cuanto a en cuanto a su definición. Después están los examen directo con aclarante. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, después están los hidróxido de sodio, lactofenol, ¿verdad? Que son aclarantes. Por ejemplo, se le puede preguntar a ustedes en el examen directo con aclarante, ¿cuáles son los principales aclarantes? ¿Y ustedes qué tienen que poner? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, Al 10 y 20% y lactofenol con azul de algodón. eso tenés que poner. ¿Qué microorganismo nosotros, para qué sirve el procedimiento en examen con tinta china? ¿Para ver qué? ¿Qué microorganismo vemos? Para ver la cápsula del Cryptococcus neoformans.
Muy bien. Y si yo te digo examen con tinta de azul negra Parker 51, ¿qué vemos? ¿A qué microorganismo podemos ver? Para la gente de la pitiriasis versicolor, profe. Sí. ¿Isoagente causal cuál es? Esa es la enfermedad. ¿Isoagente causal? ¿El que produce la enfermedad? Malacesia SPP. Muy bien. Muy bien. ¿Entienden más o menos entonces cómo se puede preguntar, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Después ustedes pueden, o sea, un tipo de pregunta también es define lo que sería microscopio. ¿Qué es el microscopio? Obviamente es un instrumento que necesita el microbiólogo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver cosas que nosotros no podemos ver a simple vista. Obviamente estoy diciendo con mis palabras. Y esto se puede clasificar otra vez, ¿verdad? Según nuestra fuente. Por ejemplo, si yo le digo el microscopio óptico, ¿en cuánto se divide? En 5, profe. Sí, ¿cuáles? De campo claro, de campo oscuro, de contraste de fases, interferencia y fluorescencia. Sí, cada uno de esos tiene otra vez su definición, ¿verdad? Después están los microscopios electrónicos. Nosotros le dividimos En dos, de ¿sí? transmisión y de barrido. Después hay un tipo de preparación también, ¿verdad? Que es la húmeda y la fija. Y habla otra vez, o sea, define otra vez qué, qué, qué es. Después están, por ejemplo, ¿qué son tipos de tinciones? ¿Qué son las tinciones? Más bien. Ese puede definir ahí. ¿Qué es, Bárbara? Para vos, tinciones. Jazmín. Técnicas que permiten observar el microorganismo en función a la capacidad de los mismos para retener determinadas sustancias colorantes. Sí, por ejemplo, la célula, ¿verdad? Las células. ¿Y cuáles son las coloraciones? Si yo te digo, cita los tipos de coloraciones. Catiónicos, No, no, liposolubles, no. No, no, ah, no. no, ¿Cuáles tipo, son? Tipos de coloraciones. Y eso no es la coloración gran, profe. Muy bien. Después, El Nelson, muy bien. Otro Giemsa, y otro. El que se usa para resistentes. Ácido metil resistente. Y otro. Falta uno. Sí, el Nielsen. Ya dijeron. Coloración de Gran ya dijeron. Cien Nielsen ya dijeron. Gensa. Después. Coloración de Nielsen modificada. Y falta uno. Jazmín. Iván. Jesús. Después quién era otra era que estaba participando mucho. yo no sé, por eso no te digo, profe. ¿Eh?
La coloración de safranina. Sí, profe. Se puede preguntar también de otra manera. Por ejemplo, si yo digo, ¿para qué sirve la coloración de Cien-Nelson? ¿Qué nosotros vemos? Esta coloración, ¿para qué microorganismo se usa? El género Mycobacterium, Después, Nocaria y coccidiosis intestinales. así tenés que estudiar. ¿Y de Gienza? ¿Para ver qué? ¿Para qué se utiliza esa coloración? Para estudiar parásitos. Muy bien, Samuel. Para parásitos. ¿Y la modificada? Coloración Cien-Nelson modificada. Muchas cosas se puede ver en eso. ¿Cuáles eran, Jesús? O Samuel. Para ácido alcohol resistente, profe. Bacterias. Se utiliza para Cristoforidium, Isopora belli y Cyclospora catalayensis. ¿Y la safranina? También se puede ver Isopora belli y Cyclospora catalayensis. Bueno, creo que este ya... A su vez, se puede hacer otra pregunta. Los tipos de tinciones. Esta se clasifica otra vez en simples, diferenciales y selectivas. Y hasta ahí creo que llegamos con ustedes. Un poco si hay otra más pregunta. Sí, hasta ahí. Después ya hay preguntas sobre muestras bacteriológicas. ¿Entienden más o menos cómo deben de estudiar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué dice? No se entiende. Esperen que- Juan Velázquez, deja ya de poner que tus compañeros son feos y bla, bla, bla. Ya no me gusta más, ¿sí? No participas en la clase y decís cosas que no importan acá en la clase. Bueno, entonces de esa manera es como deben de estudiar, ¿está bien? Sí, profe. Bueno, profe. voy a llamar la lista. ¿Alguna pregunta? Les vuelvo a repetir que yo no voy a estar en el examen, va a estar la profe Ana. Profe, ¿Sí? creo que la diapositiva de bioseguridad no subió todo, porque nosotros, por ejemplo, ya no tenemos la clasificación de riesgos físicos, químicos, no está en el... Voy a mirar un poco. Voy a mirar ahora, ¿viste? En Espérame. bioseguridad sí está más arriba, la parte de Sí, riesgos físicos, químicos y biológicos. sí, pero voy a mirar para asegurar. Yo alcé sobre principios generales, sí, alcé, ¿cómo era su nombre? Me olvidé ya. Vareiro, creo que lo apellido. Bioseguridad, esterilización, alcé todo, método de diagnóstico. Muestra bacteriológica lo que dejamos para, por lo menos la profe no me dijo que iba a salir. ¿Viste ya? No sé quién me habló. Vareiro parece que es, ¿verdad? O, o Portillo, no sé. Sí, profe, yo era. Mm.
¿Podés fijarte, por favor? Porque sí está todo el set, todo ya yo. Sí, profe, está, pero no sé si está todo nomás porque es solo 8 De páginas. bioseguridad. Vamos a ver un poco. Está la clasificación así, profe, riesgos químico, físico, pero esa subclasificación de eso otra vez lo que se refiere él. Voy a, espera un ratito, voy a... Esperen que... Va a aparecer nomás todo desigual ya ahí, porque al alzar... Oh, esperen que... Va a aparecer como si fuera que yo di la clase. No sé si me entiendo. Le voy a pasar a Sol nomás, ¿sí? Porque si no se va a pensar en la plataforma que yo di otra de bioseguridad. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, Y en profe. realidad no Sí, es está así. bien, profe. A Sí. Sol nomás entonces. ¿Eh? A Sol nomás entonces, profe. Sí, ahora le voy a pasar ahora y Tella luego, porque después yo salgo de acá y ya. Un poco WhatsApp. Mientras voy a entrar en la clase. No tienen ninguna pregunta, entienden todo. Vuelvo a repetir que no deben de estudiar como si fuera que va a ser selección múltiple con nosotros, no es así, con la profe nunca fue así. Bueno, Profe, ¿mm? ¿Qué muestras, listo? muestras bacteriológicas no va a entrar entonces. Y la profe no me dijo, así que yo les pasé solamente los temas de examen hasta método de diagnóstico. No, pues, Sol. Te paso Sol. Oh, espera un ratito. Bueno, profe. No, un poco, si hay otro. Espera un ratito. Ahí así yo puedo pasar por la compu también acá con ustedes. No sé si ahí envió parece, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe, en el chat. Sí, ahí envié. Probé nomás ahí. ¿Y pueden descargar? Sí, profe. Bueno, ahí ya tienen ya entonces la clase. Bueno. Voy a llamar la lista. Fabricio. Jorge. Añasco. Rodríguez Antunes. Presente, profe. Arias Presente, Mati. profe. Keila Antunes. No, Rodrigo Antunes. Yo soy Vos sos. profe. ¿Por qué está como Rodrigo Antunes? Arias Matías.
Presente. Arrua Lorena. Báez Carlos. Presente. Báez Mercedes. Presente. Vareiro Jesús. Presente, profe. Después Magalí Benítez. Presente, profe. Benítez Profe. Diana. Ujú. Me pusiste presente, mi micrófono no se estaba activando hace rato. ¿Quién sos? Jorge Añasco. Jorge Añasco. Ya está. Profe, a mí también me pusiste. ¿Quién? Yo, Keila. Keila, ¿por qué apareces como Antunes Rodrigo? Y porque es mi nombre real, profe. Benítez Diana. Cardoso Jorge. Presente. Chamorro Ana. Presente. Chena está. Presente. Samantha. Presente. Samara. Presente. Osvaldo. Presente, profe. Laura García está. Santiago. Jazmín está también. Profe, yo, Laura García, pero no anda en mi Sí, pantalla. yo ya te puse presente porque sé que Gracias. estás. Juan Jara. Ulises Presente, López. doctora. Presente, Juan Jara. Lugo Sol está. Lugo Liz. Presente. Sol Lugo está. Presente, profe. Moraes. Ocampo. Santiago. Ortega Sofía. Patiño Milena. Giovanna. Presente. Bárbara está. Sergio Rojas. Carlos Zanabria. Presente, profe Sergio Rojas. Presente, Carlos Zanabria. Juan Velázquez. Yaniva. Ahí te puso en el chat, Juan Velázquez, profe. Bueno, Yaniva. Blas. Presente. Y Andrés Zelaya. Presente. Profe, me pusiste verdad presente, Carlos Zanabria. Sí, te puse. Dale, profe. Bueno, ¿está? Buena suerte para el martes. Estudien. Y nos escuchamos el otro viernes. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao. Chao.